Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida y lo primero de todo, feliz año, feliz 2024 y muchísimas gracias por estar otro año más aquí viendo nuestros vídeos. Hoy además queremos empezar el año por todo lo alto, con una recopilación de aplicaciones para el iPhone que de verdad merecen mucho la pena. Yo las llevo probando ya desde hace varias semanas y he creído conveniente hacer un vídeo sobre estas porque de verdad creo que os van a gustar. Además es una recopilación bastante equilibrada para, digamos, satisfacer un poco las necesidades de todo tipo de públicos y usuarios. Así que, oye, ¿por qué no? Año nuevo, nuevas apps. Así que poneos cómodos que empezamos y os aviso, todos los enlaces a las aplicaciones que voy a mencionar los he dejado en la descripción del vídeo. La primera aplicación que quiero mencionar es Microsoft Copilot. Esta aplicación es bastante reciente, ya que apenas lleva 2 semanas en la App Store y es la aplicación que viene a ser el ChatGPT de Microsoft. Además, con algunas ventajas con respecto a esta, como la posibilidad de poder utilizar GPT-4, que es la tecnología más avanzada de OpenAI, de forma gratuita, algo que ChatGPT pues, te obliga a pagar si quieres usar. Vamos a meternos en la aplicación. Y lo primero que vais a ver es una interfaz muy simple en donde vamos a poder directamente activar la tecnología GPT-4 o desde las opciones mostrar los diferentes tonos. El modo creativo, que vendría a ser el modo con GPT-4, un modo más equilibrado y un modo más preciso. Y en Microsoft Copilot, al fin y al cabo, lo que nosotros vamos a poder hacer es tener una conversación como si estuviésemos hablando con un amigo y pedirle una gran cantidad de cosas. Una de las ventajas que tiene el modo GPT-4 de Microsoft Copilot es que tenemos la posibilidad de poder enviar 30 mensajes por conversación o 300 mensajes diarios, lo cual es un límite bastante superior a la tecnología de ChatGPT Plus. Además, integra 3 modelos de inteligencia artificial en una sola app. GPT-4, también DALL-E para poder crear imágenes y luego Prometheus, que es el modelo de inteligencia artificial de Microsoft con el que refina un poquito más los resultados que hace de búsquedas en Internet. Vamos a ponerlo a prueba. Por ejemplo, voy a pegar ya aquí un texto que tengo preparado para agilizar un poquito el vídeo. Le voy a pedir que escriba un post de 100 palabras sobre cómo la inteligencia artificial evolucionará en 2024. Le damos a enviar. Yo he elegido el modo creativo porque creo que es el que más se asemeja a lo que yo voy a necesitar, es decir, una escritura creativa. Y aquí estamos viendo cómo ya Bing me está dando, Bing, porque es el motor que utiliza Copilot, el resultado. Dice, estoy encantado de ayudarte a escribir un post sobre la inteligencia artificial y aquí tienes un posible texto. Nosotros podríamos revisar y si estamos más o menos de acuerdo con el contenido, esperamos a que termine y le damos a ese botoncito que pone copiar para pegarlo luego en cualquier otra aplicación. Al fin y al cabo, los textos que nos da, siempre luego nosotros los podemos refinar un poquito para corregir alguna imperfección o alguna cosa que no nos cuadre. Vale, ya tenemos el resultado final. Vale, pues yo ahora le voy a pedir que de este texto me haga una imagen, que pueda ser, por ejemplo, la miniatura de dicho artículo. Crea una imagen para ilustrar ese texto que has escrito. Porque esta es una de las ventajas que tiene Microsoft Copilot, la posibilidad de poder generar imágenes gracias a la tecnología DALL-E que tiene integrada. Así que vamos a esperar unos segundos y a ver qué resultado nos da. Vale, acaba de terminar ya de crear la imagen y tenemos 4 opciones diferentes. Vale, tenemos esta primera opción, tenemos esta segunda, tenemos esta tercera y esta, la cuarta. La verdad que me cuadran todas, así que ya simplemente sería elegir una de ellas, guardarla y listo, y empezar a trabajar. Pero Copilot puede hacer mucho más. Por ejemplo, nos vamos ahora a un estilo de conversación más preciso, porque quiero que obviamente me dé la mejor respuesta posible, y le voy a preguntar por un viaje a Londres. Por ejemplo, ¿cuáles son los lugares imprescindibles que debería visitar si viajo a Londres en febrero de 2024? Va a hacer seguramente una pequeña búsqueda en Internet y nos empezará a dar un resultado. Así que vamos a ver qué nos dice. Ahí estamos viendo cómo nos está haciendo esa búsqueda concreta y además nos está añadiendo una búsqueda más que es el clima. Y aquí ya nos empieza a dar una respuesta. Londres es una ciudad con una gran cantidad de lugares interesantes para visitar y aquí, por ejemplo, ya nos está dando, pues de momento 1, 2, 3 y vamos a poner un poco de cámara rápida para ver hasta cuántos resultados nos da. Vale, efectivamente, acaba de darnos 6 resultados, la verdad que todos ellos muy aconsejables, por supuesto, y además me añade
que el clima en febrero se espera que sea bastante frío, con temperaturas que pueden oscilar entre los 3 y los 8 grados. Y nos dice, además es recomendable llevar ropa de abrigo, guantes y bufanda. Oye, y nos enlaza obviamente a los lugares que nos ha recomendado para visitar y con un poquito más de información, con reseñas de TripAdvisor. Oye, pues muy bien. Incluso Copilot nos hace sugerencias de posibles preguntas que luego a lo mejor queremos hacer para seguir la conversación. Pues mira, por ejemplo, ¿hay algún evento especial en febrero de 2024 que deba conocer? Me interesa, ya que voy en febrero, vamos a ver qué me puedo encontrar. Y vamos a esperar la respuesta. Vale, aquí estamos viendo cómo ya me empieza a dar los primeros resultados. Por ejemplo, me recomienda visitar el Moulin Rouge, el Museo de Historia Natural, el Festival Internacional de Mimo de Londres. Bueno, pues son algunas opciones que tengo ahí para el día que vaya. Y vamos a hacerle una última pregunta antes de pasar a la siguiente aplicación. Por ejemplo, le voy a decir que me cree un itinerario de 4 días para mi viaje por Londres y que me gustaría que esté equilibrado y me permita visitar lo máximo posible de forma productiva. Venga, le damos a enviar y esperamos respuesta. Y aquí me dice, claro, aquí tienes un itinerario de 4 días para tu viaje a Londres en febrero de 2024. Y me pone el primer día, por la mañana, pues comienza tu día con una visita al Palacio de Buckingham, ¿vale? Y además te añade, dice, asegúrate de llegar a tiempo para el cambio de guardia. Luego, tarde, pues después dirígete al Museo Británico, donde podrás ver artefactos históricos de todo el mundo. Y luego, noche, termina tu día con una cena en uno de los muchos restaurantes de Covent Garden. Día 2, también me hace un plan para por la mañana, por la tarde y por la noche. Día 3 también. Y el día 4 también pues nos lo hace de la misma forma. La verdad que es un itinerario bastante aceptable y que, bueno, pues como veis, con la ayuda de Copilot hemos hecho en apenas unos segundos. Continuamos con el vídeo y vamos con Perplexity, también una aplicación potenciada con inteligencia artificial y que para mí se ha vuelto en una de las imprescindibles cada día cuando trabajo. Vamos a abrirla. Perplexity viene a ser un buscador, como lo que acabamos de hacer con Copilot, pero potenciado con algunas funciones como un Copilot que tiene integrado y que nos ayuda con las búsquedas. Lo bueno de tener un buscador con inteligencia artificial es que podemos hacerle preguntas bastante enrevesadas y va a ser capaz de entenderlas. Por ejemplo, yo tengo aquí una preparada para que veáis un ejemplo y entendáis mejor el por qué me gusta tanto esta app. Le voy a preguntar, ¿cuándo empieza el Mundial 2024 de Fórmula 1? ¿Cuáles son las primeras carreras? ¿Y qué pilotos ganaron el Mundial cuando el año acababa en 4? Fíjate, ¿eh? Vale, pues le damos a enviar. Aquí Copilot está haciendo un entendimiento de la pregunta y en función de lo que entiende hace las búsquedas que cree que le van a dar o facilitar el resultado. Por ejemplo, ha buscado fecha de inicio Mundial F1 2024, primeras carreras Mundial F1 2024, pilotos ganadores mundiales F1 años acabados en 4, ¿vale? Ahora os hablo un poquito de Copilot. Aquí podemos ver las diferentes fuentes que ha utilizado para suministrarnos la información de la respuesta y aquí tenemos una respuesta. El Mundial 2024 de Fórmula 1 comenzará el 2 de marzo en Bahrein, eso es cierto. Las dos primeras carreras de la temporada se llevarán a cabo en Bahrein y Arabia Saudita, ambas en sábado, ojo. En cuanto a los pilotos que ganaron el Campeonato Mundial de F1 en años que terminan en 4, tenemos a Juan Manuel Fangio en el 54, Michael Schumacher en 2004 y Sebastian Vettel en 2014. Me ha dado 3, pero yo obviamente si quisiera chucharle podría decir, vale, pues dime también en el 94 o en el 84, pero bueno, me sirve. Además me da un contexto un poquito mayor de los pilotos. Me dice Fangio es un piloto argentino, considerado uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, En fin, yo creo que ha cumplido bastante bien con la respuesta, ¿no creéis? Y es que Copilot es el que marca la diferencia, porque ayuda a realizar una búsqueda más precisa. Por ejemplo, yo aquí lo tengo activado, podría activarlo o desactivarlo, ¿vale? Yo lo voy a activar y voy a hacerle la siguiente pregunta. Atención. ¿Cuáles son los mejores libros para leer en 2024? Le doy a enviar, Copilot empieza a entender mi pregunta y, ojo, me pregunta a mí. Esto es la clave de Perplexity. ¿Qué géneros te interesan? Pues yo le voy a decir, por ejemplo, que me interesan los géneros de ficción y autoayuda, por ejemplo. Y si tengo alguno específico en mente, lo escriba. Bueno, me sirve con esto. Le doy a continuar, entonces filtra la búsqueda y automáticamente me da un resultado.
Por supuesto, dejándome ver las fuentes por si quiero contrastar la información para que, bueno, asegurarme de que no me haya dado algún dato erróneo. Y oye, aquí ya me está dando una respuesta, además de una forma totalmente natural y que me ha ahorrado muchísimo tiempo de tener que estar buscando en un montón de rankings que puedan elaborar páginas web. En fin, la verdad que es alucinante. Lo bueno de Perplexity es que no solo tiene aplicación para el móvil, sino también tiene versión de navegador, lo cual lo puedes utilizar en internet como si fuera un navegador más. Además, al igual que hacíamos con Copilot, tiene luego algunas consultas que nos puede sugerir para continuar la conversación, ¿vale? Es decir, que está muy bien. Perplexity no se queda ahí. Lo bueno que tiene es que si nos vamos a las opciones de configuración, tenemos la posibilidad de elegir el modelo de inteligencia artificial que va a utilizar para sus respuestas. Esto es una función exclusiva de la versión Pro, pero no os vayáis porque tengo buenas noticias también con respecto a eso. Por defecto, Perplexity utiliza su modelo propio, Perplexity, que está basado en GPT 3.5, que oye, funciona muy bien. Yo tengo configurado por defecto GPT 4, que me parece el mejor, pero ojo porque Cloud 2.1 no está nada mal. Y además, fijaos, podemos utilizar Gemini Pro, el nuevo modelo de Google que presentaron hace apenas unas semanas y que de momento, por ejemplo, en español no se podía usar. Cloud 2.1 no está disponible tampoco en España. Así que con Perplexity podríamos utilizarlo. Yo lo voy a seleccionar y voy a hacer la pregunta que he hecho al principio de esta demostración, la de los pilotos de Fórmula 1, para ver cuánto se diferencia la respuesta entre un modelo u otro. Le damos a enviar y esperamos el resultado. Copilot actúa de la misma forma, pero la respuesta sí que es cierto que al utilizar un modelo diferente puede variar. Y oye, a lo mejor hay gente que prefiere un modelo como GPT-4 y otro tipo de usuarios que a lo mejor prefiere pues, un modelo como Cloud. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, me dice, según la información de los resultados de búsqueda, el Mundial de la F1 2024 comienza el sábado 2 de marzo en el Gran Premio de Bahrein. La segunda carrera será una semana después, el sábado 9. Es decir, aquí Perplexity me ha dado un detalle más, ¿no? La fecha concreta y cuánto queda para luego la siguiente carrera. Me ha dado más años, me ha dado 54, 64, 74, 84, 94, 2004 y 2014. Me ha dado todos los años de pilotos que han ganado el Mundial terminando el año en 4 y añade, por tanto, los últimos campeones en años acabados en 4 antes de 2004 fueron Michael Schumacher y Lewis Hamilton en 2014. La verdad que, oye, está muy bien. Está muy bien la respuesta que nos ha dado Cloud. Además, aquí podéis ver el modelo que se ha utilizado, Cloud 2.1. Yo, por ejemplo, si me voy a mi historial, ¿vale? Y voy aquí a la consulta que le he hecho antes, GPT-4 está ahí marcado para saber diferenciar qué modelo nos ha dado una respuesta u otra. Y en este caso, creo que la de Cloud ha sido mejor. Si queréis probar Perplexity Pro, que es una auténtica pasada, tengo muy buenas noticias. Porque, ojo, no es enlace patrocinado ni nada, es un enlace de referidos. Si os registráis utilizando el enlace que os voy a dejar en la descripción, de verdad, os van a regalar $10, si no me equivoco, de la suscripción. Es decir, que vais a poder tener un ahorro importante, $10, no estamos hablando de 1 euro, 2 euros, $10. Así que si utilizáis ese enlace, vais a tener esa oportunidad de poder probar Perplexity Pro, que de verdad os va a cambiar, bueno, la forma de buscar en internet este año. Venga, continuamos. ¿Y qué sería de una recopilación de apps, nada más comenzar el año, sin una aplicación para organizar las cosas que queremos hacer en el año? Y para ello os voy a recomendar Structured, ¿vale? Es una aplicación gratuita que tiene compras integradas, en el caso de que queráis vosotros, pues obviamente desbloquear todo su potencial, y tiene una interfaz tal como veis. Es una interfaz que mezcla un poco la vista de calendario y la vista de tareas. Y, oye, estéticamente es bastante bonita. Por ejemplo, yo estoy grabando este vídeo el 8 de enero y me dice que a las 8 me tengo que despertar, me dice que me quedan 3 minutos para terminar de grabar el vídeo de apps, me queda alguno más seguramente, y que a las 11 me debería poner a responder los mails, ¿vale? Y luego, pues tengo aquí una nueva tarea a las 7 de la tarde, que sea escribir guiones de próximos vídeos y luego a las 12 que me vaya a la cama, ¿no? Que descanse. En fin. Esta es, digamos, la interfaz, la vista que podríais tener un día normal cuando os vayáis poniendo tareas. Nosotros podemos movernos entre los diferentes días simplemente deslizando y esta aplicación tiene algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, si os fijáis, desde la fecha en la que haya seleccionado y me vaya a la hora que me despierto
y el último momento, la última tarea del día, podemos ver una cantidad de horas y minutos determinada. Esas son las horas y minutos que tengo para realizar tareas durante ese día. En este caso, por ejemplo, me quedarían 15 horas 59 minutos. Pero está muy bien, ¿vale? Porque así sabemos cuánto tiempo podemos llenar de cosas. Por ejemplo, voy a añadir una nueva tarea y voy a poner, por ejemplo, revisar emails, ¿no? O mails, y automáticamente incluso me va cambiando los iconitos, va entendiendo un poco lo que le voy a pedir y me va cambiando los iconitos de la tarea. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner que quiero revisarlos a primera hora de la mañana, por ejemplo, pues a las 9, y podría poner la duración. Aquí tengo ya algunos ajustes preestablecidos, voy a poner que voy a tardar una media hora en responder los mails, podría elegir un color para la tarea, la frecuencia, aunque aquí obviamente si queremos que sean tareas diarias, semanales o mensuales, que se vayan repitiendo y no tengamos que ponerlas todos los días, deberíamos adquirir la versión Pro. Ahora os muestro. Y luego también si queremos notificaciones, por ejemplo, al inicio de la tarea sería entraría dentro de la versión gratuita, y si queremos que nos envíe una notificación al acabar la tarea o 5 minutos antes de empezar dicha tarea, tendríamos que ir a la versión Pro. Luego aquí podríamos escribir, por ejemplo, algún detalle. Véase, por ejemplo, contestar a suscriptor, por ejemplo, ¿no? Le doy a crear tarea y automáticamente ya se me crea en el calendario, se me ajusta aquí, me pone la duración. Si yo pulso aquí podría ver la nota que he añadido, podría duplicar la tarea, darla a finalizar o eliminarla. Y aquí abajo se actualiza el contador de tiempo restante que tengo para ese día. Luego en la parte superior tenemos aquí también un asistente. Este asistente solo funciona en inglés de momento y viene a ser pues como un Samantha de la película Her integrado en la app. Es decir, tú aquí podrías decirle a tu asistente todo lo que quieres hacer al día siguiente y automáticamente ya te crearía de forma automatizada todas las tareas en tu calendario. Puede estar bastante bien. Luego aquí tendríamos la vista del calendario, por si queremos pasar rápidamente entre los diferentes meses. Tenemos una bandeja de entrada para ir metiendo aquí todas esas tareas que luego en el futuro queremos situar en el calendario, pero que a lo mejor estamos en la calle y decimos, ostras, llamar a mi madre, por ejemplo, ¿no? Pues lo pongo aquí, creo la tarea y ya luego en el futuro, pues esta tarea la puedo marcar como finalizada directamente desde aquí, como si fuera una bandeja de recordatorios, o incluso mover al calendario, ¿vale? Voy a minimizar esto y por último os voy a enseñar las opciones que tenemos. Tenemos la posibilidad de cambiar el tema de la aplicación, el icono, la letra, si queremos fondo claro, fondo oscuro, los colores de los diferentes elementos, en fin, la aplicación es muy personalizable. Tenemos sincronización con iCloud y luego tenemos algunas opciones de avanzadas, como por ejemplo el día de la semana, si queremos copia de seguridad, y aquí están ya las cosas de la versión Pro. Por ejemplo, el poder conectarlo con calendarios, con la app de recordatorios del iPhone y demás, pues ya requiere de o bien una suscripción o de una compra de por vida. Ya, pues en función de lo mucho o poco que uséis la app, pues os puede compensar o no. Pero insisto, yo creo que la versión gratuita es más que suficiente para la gran cantidad de usuarios que a lo mejor simplemente quieran una aplicación para organizarse sin muchas complicaciones. Continuamos, cambiamos de aplicación totalmente y nos vamos a Meteor, o prueba de velocidad Meteor, pero bueno, la app se resume en Meteor. Esta aplicación es un test de velocidad, pero muy preciso. Estas navidades yo estuve jugando bastante con el móvil, gracias a un producto que me autorregalé, el Backbone, y para mí era muy necesario saber qué velocidad de bajada y de subida tenía para poder jugar a, por ejemplo, la app de PS Remote desde mi alrededor, sin necesidad de estar conectado a una red wifi, ¿vale? Entonces esta aplicación fue la más precisa que encontré y además con una interfaz bastante interesante. Nada más abrirla, simplemente podemos darle a comenzar prueba y comenzaría dicho test de velocidad, donde nos está dando el ping, la velocidad de bajada, incluso un diagnóstico. Por ejemplo, nos dice, increíble, es muy buena. Si, por ejemplo, no fuese buena, pues también nos lo avisa. Y la velocidad de subida. Como veis, unos datos bastante buenos y que a mí, por ejemplo, me podrían permitir, ojo, tener un gran rendimiento en todas estas apps. Lo bueno de este test es que nos dice, oye, en función de esta velocidad, el rendimiento que vas a tener en estas aplicaciones está muy bien. Por ejemplo, para FaceTime iría muy bien, Mobile Legends también, Slack, YouTube, etc. Así que en ese aspecto, pues muy bien. Vale, tenemos mapa, donde vamos a poder ver en el mapa todos los test de velocidad que hemos hecho, es decir, es como un histórico de los test que hemos hecho para ver las ubicaciones donde teníamos red
y así en el futuro decir, vale, acuérdate que, yo qué sé, me lo invento, en Valencia, en esta zona no tenía cobertura o tenía una velocidad baja, pues ya por lo menos yo lo puedo prever porque tengo aquí todos los resultados de mis pruebas. Aquí tengo el historial y ojo porque aquí, por ejemplo, podéis ver que tengo el historial que puedo filtrar por hoy, una semana, un mes o todos y con los diferentes diagnósticos. Fijaos, Rocket, increíble, muy buenas son los diferentes diagnósticos que he tenido. Rocket sería como óptimo, increíble es como muy bueno y bueno, muy buena pues ya es como el malo, pero bueno, que si es malo te dice que es malo, ¿vale? Pero este ha sido como el peor, ¿no? Por ejemplo, aquí tuve mucho ping y como veis la velocidad baja de subida dejaba bastante que desear. Aquí ya, por ejemplo, ya me estaba poniendo en rojo que para este tipo de aplicaciones a lo mejor no iba muy bien. Una cosa que tiene esta aplicación, como digo, es que a la hora de hacer un diagnóstico de la velocidad, yo por ejemplo tengo marcadas esas 4 apps, pero podría elegir cualquiera de las aplicaciones que la propia aplicación nos sugiere en función de si, oye, tú quieres ver qué tal te rendiría para otra aplicación determinada. Así que, en fin, esta app yo creo que os puede merecer bastante la pena, tiene una configuración muy sencillita y de verdad es totalmente gratuita. Y bueno, 2024 puede ser un año en el que seguramente vayáis a grabar muchísimos vídeos y yo os aconsejo que os descarguéis Blackmagic Camera, la que es sin lugar a dudas la mejor aplicación para grabar vídeo en iPhone. Sin discusión. Es 100% gratuita, 100% gratuita y podéis hacer de todo, ¿vale? De entrada, a ver, yo ahora mismo tengo el iPhone en vertical, ¿vale? Entonces realmente la interfaz pues ahora mismo se ve así, pero si lo pusieseis en horizontal es como deberíais grabar el vídeo de forma óptima. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos controles manuales para grabar vídeo, algo que no tenemos en la app nativa del iPhone. Por ejemplo, podemos cambiar entre los diferentes objetivos de la cámara, tenemos también la opción de cambiar a la cámara frontal, tenemos la posibilidad de cambiar desde aquí los fotogramas por segundo, la velocidad de obturación de la grabación, podemos ver también la apertura de la lente que estamos utilizando, aunque no podemos modificarla, ya sabéis que las lentes del iPhone no lo permite. Podemos graduar el ISO de forma manual, el balance de blancos, incluso bloquearlo cuando le demos con una temperatura de color que nos guste, cambiar también el tinte del vídeo entre los diferentes presets que tenemos por ahí y luego tenemos algunas opciones más, por ejemplo una claqueta para la gente pro que le gusta grabar con este tipo de mediciones para diferenciar las escenas, tenemos la opción de dar zoom digital, tenemos un modo de estabilización que podemos incluso volver más agresivo que el que viene predeterminado por parte del iPhone, tenemos aquí un botón de exposición, tenemos aquí un botón para graduar la distancia de enfoque, ¿vale? Nosotros si queremos un enfoque más cercano o más lejano podríamos ajustarlo desde aquí. Yo lo tengo en automático, pero podemos ajustar el enfoque manualmente de la grabación. Y aquí tenemos también diferentes mediciones, como por ejemplo, pues la medición del enfoque. Entonces veríamos un granulado rojo para ver si el objeto está enfocado o no. Tenemos también para medir las cebras, las cuadrículas para el encuadre de la escena. Incluso desde aquí podríamos activar LUTs que podemos configurar en la app. Si nos vamos a los ajustes, la app tiene de todo. Tenemos posibilidad de grabar un montón de formatos, tenemos la posibilidad de elegir desde aquí rápidamente la resolución, el espacio cromático, tenemos, por ejemplo, si bajábamos por aquí un poquito, la obturación sin parpadeo, podemos cambiar al modo de 50 Hz o 60 Hz, tenemos también aquí la posibilidad de cambiar el micrófono, pues si queremos utilizar un micrófono que no sea el que viene predeterminado por el iPhone, y como decía por aquí, tenemos la opción incluso de cargar nuestros propios LUTs, que esto para los videógrafos profesionales saben que esto es muy práctico porque tú a lo mejor tienes ya tu configuración y podrías grabar en un espacio de color plano y cargarle ya directamente tu propio LUT. En fin, la aplicación está muy bien y tenemos un vídeo precisamente en el canal que ya supera las 100.000 visualizaciones donde Fabián hizo pues prácticamente un análisis a fondo de todo esto. Yo os he hecho un simple resumen, pero si os interesa, os vamos a dejar el vídeo en una tarjetita final después de este. Y poquito más, amigos, precisamente también aprovecho para deciros que si queréis sacar todo el provecho a vuestro iPhone, en La Manzana Mordida tenemos cursos. Simplemente si visitáis lamanzanamordida.com podréis suscribiros para disfrutar de contenido extra. Tenemos un curso de foto y vídeo para el iPhone, tenemos curso también de Final Cut para poder editar en el iPad, en el Mac. Tenemos, curso también de podcasting, por si queréis grabar un podcast. Y por supuesto se vienen muchos más cursos. Tenemos ahí una gran cantidad que podéis visitar. Tenemos un podcast semanal, tenemos regalos. Precisamente estamos regalando ahora un iPhone 15 Pro. En fin,
tenéis que visitar y suscribiros para no perderos todo lo que hacemos por ahí. En fin, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros y nos vemos muy pronto con más aquí, porque ya sabéis, yo soy Fernando, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!